Quiero darles la bienvenida al módulo número 6 de este diplomado, el cual se titula Habilidades comunicativas para el cuidado materno perinatal. Mi nombre es Paola Olivares, comunicadora social, especialista en prácticas pedagógicas y magíster en comunicación corporativa. Mi propósito es facilitar todas las herramientas que puedan contribuir a mejorar ese proceso de comunicación en el marco del cuidado materno perinatal. Así que sin más, vamos a empezar. Quiero presentarles las dos partes que vamos a estar trabajando en este módulo. Número uno, entender la comunicación y sus múltiples formas en la humanización y el cuidado, en este caso materno-perinatal. Y en segundo lugar, vamos a estar viendo qué estrategias de comunicación verbal y no verbal podemos utilizar, implementar para que ese proceso de comunicación sea asertivo y sea efectivo. Así que vamos a empezar. Número uno, entender la comunicación y sus múltiples formas en la humanización y el cuidado. ¿Cómo entender la comunicación? Yo quiero hacerles una pregunta y es para ustedes, ¿qué significa la comunicación? ¿Cómo la pueden definir? ¿Como un proceso que realizamos todos los seres humanos? ¿O de qué manera pueden definir la comunicación? Mientras lo reflexionan allí, quiero brindarles esta frase. La comunicación asertiva permite una comunicación efectiva. Es decir, no puedo pretender realizar un proceso de comunicación que sea efectivo si no implemento y si no hago uso de una comunicación asertiva. ¿Eso qué quiere decir? O sea que me tengo que enfocar en desarrollar sí o sí una comunicación asertiva que vaya en doble vía. Y para eso estamos acá, para conocer cómo puedo entonces desarrollar esa comunicación que sea asertiva, porque quiero lograr un propósito puntual. Y para eso quiero citar a unos autores que escribieron un artículo, realizaron una investigación y al cierre de la investigación llegaron a unas conclusiones. Y esas conclusiones tienen que ver con lo siguiente. La comunicación efectiva mejora significativamente los resultados, es decir, genera un mejor apego terapéutico y una mayor satisfacción del paciente. ¿Eso qué quiere decir? Resulta que estos investigadores empezaron a identificar esa relación entre personal de salud y pacientes y se dieron cuenta que el proceso de comunicación, cuando es efectivo, mejoraba en una gran escala los resultados. ¿Por qué? Porque generaba un mejor apego terapéutico y resulta que los pacientes incrementaban su nivel de satisfacción. Entonces, quiero hacer esta pregunta. ¿Qué hacer si ya tenemos como antecedentes, si ya tenemos como base lo que nos dicen estos autores? ¿Qué hacer para lograr una comunicación asertiva como profesionales de la salud para el cuidado materno perinatal? Sería la gran pregunta. Entonces aquí quiero darles varias herramientas. Número uno, entender la comunicación. ¿Cómo así entender la comunicación? Antes de irme a aplicar una comunicación asertiva, yo tengo que ver primero qué es la comunicación y cómo la puedo desarrollar, teniendo en cuenta mi rol como profesional de salud. Entonces, cuando yo empiezo a entender la comunicación, tengo que ver dos aspectos fundamentales. Número uno, información y número dos, comunicación. Porque estos dos términos, aunque parecen que son lo mismo, resulta que son completamente opuestos, son completamente distintos y cada uno apunta a una dirección completamente diferente. Entonces vamos a entender primero qué es la información. Cuando hablamos de información, estamos hablando de un mensaje, de un proceso que es unidireccional. ¿Y qué es unidireccional? Es decir, va en una sola vía. Es decir, alguien emite la información, pero como es unidireccional, no hay nada de vuelta. Esa es la gran diferencia entre la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación, cuando hablamos de comunicación, sí tenemos que hablar de un proceso que es bidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Alguien emite un mensaje, pero también hay una retroalimentación de vuelta. Va en doble dirección. Esa es la gran diferencia entre la información y la comunicación. Yo puedo entregar una información de forma correcta, pero luego cerrarme a que exista un proceso de comunicación, es decir, a no recibir ningún tipo de retroalimentación y el proceso de comunicación en este caso se ve completamente afectado. Así que
entendiendo la comunicación de esa manera, resulta que han habido varias personas que han investigado y que han creado diferentes modelos de comunicación para entender ese proceso. Y quiero mencionar aquí uno muy específico, el modelo de comunicación de Osgood-Schlatter. ¿Cómo así? Este modelo de comunicación, básicamente, lo que nos dice es, existe no solo un emisor, existe no solo un receptor, sino también existe una retroalimentación. ¿Eso qué quiere decir? Que desde aquí surge el mensaje y ese mensaje alguien lo recibe, lo decodifica y luego retroalimenta, genera una respuesta con un nuevo mensaje, el emisor lo decodifica y este proceso nunca termina. Es un proceso que todo el tiempo está vivo, necesita de una retroalimentación constante. Y este modelo resulta que fue el que marcó en dos los procesos de comunicación o los modelos de comunicación que hasta ese entonces se habían conocido. Uno súper famoso que es el de Shannon y Weaver, que básicamente lo que estableció es, existe un emisor, existe un receptor, existen diferentes elementos en el proceso de la comunicación, pero hasta ahí. Y después, estamos hablando más o menos de la década de los 50, aparece este modelo y este modelo revolucionario, ¿por qué? Porque integró la retroalimentación, es decir, integró la comunicación como un proceso bidireccional, donde soy emisor, donde soy receptor, pero el receptor también puede convertirse en un emisor y aportar al proceso de la comunicación. Es decir, no solo recibo una información, sino también yo puedo ser emisor de una información. Así que entendemos la comunicación primero para luego pasar al punto número 2. Comunicar desde la empatía. Listo. Entonces, ya entendí lo que significa ese proceso de comunicación, ¿cierto? Ya entendí que no es solo una información. Si busco dar una información de forma asertiva, no estoy completando un proceso de comunicación, sino que tengo que emitir una información y luego dar paso a que exista un proceso de comunicación. Pero cuando abro espacio para ese proceso de comunicación, debo entender algo y es que debo comunicar sí o sí desde la empatía. Cuando hablamos de las habilidades comunicativas que deben estar allí para el cuidado materno perinatal, sí o sí debo comunicar desde la empatía. ¿Y qué será eso de la empatía? Porque hoy día se habla mucho de la empatía, pero ¿cómo lo podemos definir? Entonces, vámonos a la RAE, a la Real Academia Española de la Lengua. Y la Real Academia Española define la empatía como la capacidad que tengo de identificarme con alguien y de compartir sus sentimientos. ¿Eso qué quiere decir? Que me pongo en los zapatos de la otra persona, me pongo en los zapatos de alguien más. Ahora bien, quiero presentarles esta frase que resaltan en una revista cubana y se titula este artículo La relación médico-paciente y su importancia en la práctica médica, donde hablan desde la comunicación empática, ese proceso que debe existir de comunicación entre el personal de la salud y el paciente. En este caso, miren lo que mencionan. La primera entrevista médico-paciente determina el tipo de relación que se establecerá, pudiendo ganarse la confianza del paciente, generando una relación sólida, perdurable y productiva. Resulta que esto tiene que ver mucho con algo que se denomina la primera impresión. Y todo sí o sí, desde la comunicación verbal y no verbal, que lo vamos a ver más adelante, hemos siempre dado una primera impresión. El personal de salud no es exento o no está exento de esta primera impresión también, así como los pacientes. Pero de lo que se trata esto y lo que mencionan allí es que esa primera impresión, esa primera comunicación, ese primer proceso, ese primer diálogo que se desarrolla entre el personal de salud y el paciente, en este caso las madres, esa primera impresión debe ser tan importante. ¿Por qué? Porque determina las bases de la comunicación que se va a realizar o que se va a desarrollar durante todo el tiempo en el que esa relación tenga que darse sí o sí.
Así que por eso hablamos de un puente. La comunicación desde la empatía es construir ese puente. Y cuando hablamos de esa primera impresión, debo construir ese puente. ¿Para qué? Para poder generar una confianza entre las personas que tengo frente a mí, en este caso, entre las pacientes. Cuando genero confianza, la persona va a abrir su corazón, la persona va a abrir y va a contar cómo se siente, qué está experimentando, qué le duele, qué está viviendo. Pero si no existe confianza, difícilmente vamos a llegar a ese fin. Por eso la primera entrevista sí o sí es importante y por eso comunicar desde la empatía tiene tanto sentido en este caso. ¿Por qué? Porque cuando me pongo en los zapatos de la otra persona, puedo generar ese puente y ese puente difícilmente se va a caer. Y eso me va a permitir a mí ir a ese tercer punto que les quiero presentar a continuación y es comunicar y conectar. ¿Qué sucede? Desde la empatía ya construí ese puente y ese puente ya me permitió crear y establecer un proceso de comunicación asertivo que me lleva a la efectividad. Pero ¿qué pasa? En este comunicar y conectar debo tener en cuenta un concepto que seguramente lo han escuchado antes y si no, pues hoy se los presento y es humanizar el proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque si yo comunico sin humanizar el proceso, se puede convertir en un acto de crueldad, donde vamos a hablar del mundo de los negocios. En el mundo de los negocios, el consejo siempre es y la recomendación es, aunque usted necesite vender, no debe ver a las demás personas como números, porque si solamente ve a las personas de forma numérica, va a atentar contra las personas. Atentar entendido como no va a comunicar desde la humanidad de esa persona, desde las necesidades. Las personas sí o sí, toda persona tiene una necesidad de comunicarse. Es un proceso que es inherente. ¿Qué significa inherente? Que no nos lo podemos quitar, que está en nosotros. Sí o sí, todo ser humano necesita comunicarse. Y resulta que cuando nos comunicamos, pero no tenemos esa retroalimentación que esperamos, pues el ser humano se cierra. Así que en ese proceso de comunicación debo tener en cuenta este término, humanizar el proceso. Y fíjense lo que dice en este artículo. La humanización del personal de salud implica fomentar la empatía, la compasión y la comunicación efectiva en la atención médica. ¿Eso qué quiere decir? Si tengo la pregunta, ok, he entendido todo hasta acá, pero cómo humanizar esa práctica comunicativa en el personal de la salud? Aquí nos lo está diciendo este artículo. Y este artículo lo que nos dice, lo que nos dice es que esa humanización inicia, número uno, por fomentar la empatía. Y ya vimos lo que significa la empatía. Fomentar la empatía es yo comparto los sentimientos de la persona que estoy escuchando. Yo me pongo en los zapatos de esa persona y seguramente la persona no solamente está ahí en ese momento porque quiso estar, sino está ahí y está viviendo un sinnúmero de situaciones que repercuten en el estado actual. Y yo debo tratar de entender entonces qué necesita esa persona. Dos, fomenta la empatía y la compasión. Y cuando hablamos de compasión, también podemos hablar de un término que es misericordia. ¿Eso qué quiere decir? No solamente como profesional de salud dicto unas medidas, dicto unos cuidados que se deben seguir, sino me intereso por la persona. Y esos cuidados casi que son personalizados. Es decir, no hubo una historia que leí en algún momento de un ginecólogo, en este caso, que llegó a la consulta a ver a una mamá que hacía 7 días había tenido a su bebé y cuando llegó a la consulta hizo su revisión y antes de terminar la consulta le pregunta, ¿tú cómo estás? Pero no quiero saber cómo estás si te duele algo físicamente, sino quiero saber cómo estás, cómo están tus emociones, cómo te sientes, cómo ves la vida en este momento. ¡Wow! Un personal de la salud en este momento
está fomentando la empatía y está fomentando la compasión. ¿Y el resultado cuál va a ser? Una comunicación efectiva. ¿Por qué? Lo que logró esa persona, en este caso el ginecólogo, fue crear ese puente para que la paciente sintiera confianza y en esa confianza pudiese abrir su corazón y contar realmente lo que está sucediendo. Entonces, teniendo como base todo lo anterior, quiero que vayamos a un último punto. Y este último punto tiene que ver con las actitudes que deshumanizan la comunicación para el cuidado. Es decir, ya vimos cómo la empatía, ya vimos cómo la compasión me permite a mí humanizar ese proceso de comunicación y llevarlo a que ese proceso sea efectivo. Pero ahora no puedo dejar de lado esas actitudes que van a conducir a que ese proceso de comunicación esté deshumanizado completamente en ese cuidado materno perinatal. Número 1, la crítica. ¿Qué quiere decir la crítica? Cuando voy con una predisposición, cuando hago prejuicios, solamente con escuchar a la persona, inmediatamente mi mente empieza a generar prejuicios rápidamente y ese prejuicio me lleva a mí a emitir una crítica. Cuando lo que hago es criticar, resulta que corto el proceso de comunicación asertivo y efectivo y deshumanizo el proceso. Número 2, palabras duras. Cuando mi comunicación tiene que ver con palabras que no son comprensivas, con palabras que no son empáticas, con palabras que no fomentan la compasión, sino con palabras duras, creo una barrera de comunicación que lo vamos a ver más adelante. Número 3, arrogancia. Y la arrogancia tiene que ver con que yo tengo todo el conocimiento, la otra persona no sabe nada, entonces la otra persona me tiene que escuchar sí o sí porque yo tengo todo el conocimiento. Y esa arrogancia inmediatamente corta el puente, destruye el puente y destruye la confianza. Y eso imposibilita un proceso de comunicación asertivo y efectivo. Número 3, suponer. Cuando yo asumo, yo supongo. ¿Cómo logro no suponer? Preguntando. Es muy sencillo. Cuando yo pregunto, yo tengo todas las respuestas, pero si no pregunto, yo voy a estar suponiendo todo el tiempo y el suponer me lleva a emitir prejuicios, a juzgar. Entonces, no debo suponer. Y por último, número 5, estar a la defensiva. ¿Qué es estar a la defensiva? Todo el tiempo yo estoy mirando a ver desde qué punto me quieren venir como a juzgar, desde qué punto me quieren venir a buscar la caída. Estoy todo el tiempo a la defensiva y estar a la defensiva no me va a permitir humanizar el proceso de comunicación, no me va a permitir comunicarme de forma asertiva ni efectiva. Entonces, listo, ya entiendo esas actitudes que deshumanizan la comunicación, pero ahora la gran pregunta es, bueno, deme alternativas, cuáles son esas herramientas que tengo que hacer para comunicar y conectar y para humanizar el proceso de comunicación. Aquí voy a presentar les voy a presentar 3. Número 1, desarrollar la capacidad de escuchar. Sí o sí, si yo quiero humanizar el proceso de comunicación, debo desarrollar la capacidad de escuchar, no solamente de hablar. Por eso hay un dicho que al ser humano le dieron 2 orejas, pero una sola boca. ¿Por qué? Porque a veces somos tan rápidos en hablar, porque necesito que me escuchen, porque necesito rápidamente, porque tengo un tiempo que cumplir, entonces necesito que me escuchen, necesito hablar, hablar, hablar y que alguien me escuche, pero difícilmente puedo hacer silencio para escuchar lo que alguien más tiene que decirme. Entonces, cuando yo desarrollo la capacidad de escuchar, otra vez el puente está habilitado para que ese proceso de comunicación fluya. Número 2, desarrollar la capacidad de comprender y aprender. Cuando yo logro escuchar, yo voy a entender el por qué la persona se encuentra en esa situación. Voy a empezar a comprenderla y al comprenderla voy a aprender. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo completamente diferente y a esa persona literalmente la construyó las vivencias, las situaciones que está enfrentando o que enfrentó en el pasado.
tantas situaciones y como personal de la salud debo desarrollar esa capacidad de comprender y aprender de lo que ella me quiere decir. Número 3, desarrollar la capacidad de expresión verbal y no verbal, que la vamos a ver a continuación en esta segunda parte. Y no solamente al verla, quiero que conozcan la teoría, sino también quiero presentarles diferentes estrategias que se pueden desarrollar a la hora de generar esa atención desde personal de la salud a ese cuidado materno perinatal. Así que quiero concluir con la bibliografía que utilicé para esta primera parte de este módulo número 6 y quiero agradecerles a todos ustedes por su atención y por su tiempo y nos vemos en la segunda parte.